Dicen que las preguntas más importantes no se escriben en pergaminos, ni quedan grabadas en templos. Se transmiten en silencio, de alma a alma, como un temblor suave que despierta algo antiguo dentro de quien escucha. Y así comienza este misterio, con una pregunta que no aparece en ningún evangelio canónico, pero que resuena como un eco en los textos ocultos que sobrevivieron a la censura del tiempo. ¿Y si Jesús realmente transmitió 7 sellos, 7 llaves espirituales reservadas solo para quienes estaban listos para cruzar el umbral del alma? La historia oficial no lo menciona. Las iglesias nunca lo enseñan. Pero cuando uno se adentra en los manuscritos gnósticos hallados en Nag Hammadi, cuando contempla las líneas escritas por manos anónimas hace casi 2000 años, algo se vuelve evidente. Jesús no hablaba solo en parábolas. Había un nivel más profundo, una enseñanza interior destinada a aquellos que buscaban no información, sino transformación. Una enseñanza que no se gritaba en plazas, sino que se revelaba en noches silenciosas, donde la conciencia humana podía abrirse sin miedo. Los primeros cristianos lo insinuaban sin decirlo directamente. Hablaban de encuentros nocturnos, de revelaciones entregadas en susurros, de momentos en los que el maestro parecía detener el tiempo para hablar de realidades que no podían ser comprendidas por quienes seguían atrapados en la visión material del mundo. Y es allí donde nace la pregunta velada. No como un concepto teológico, sino como un llamado interno. ¿Podría existir un camino espiritual oculto, transmitido de maestro a discípulo, que condujera al despertar del alma? Los estudiosos modernos suelen ver estos textos como metáforas, pero quienes meditan sobre ellos, quienes escuchan el silencio entre sus líneas, descubren otra cosa. Descubren que los 7 sellos no son símbolos literarios, sino etapas de un despertar que Jesús habría enseñado a sus discípulos más cercanos. Etapas que purifican, que transforman, que revelan. Etapas que solo podían recibirse cuando el corazón estaba preparado para abandonar el miedo y abrazar la luz. Los relatos gnósticos describen a Jesús como un maestro de profundidades, alguien que conocía la estructura del alma humana y sabía cómo abrir sus puertas ocultas. Decían que él veía el corazón de cada persona y comprendía quién estaba listo para recibir una verdad más elevada. No una verdad de dogmas, ni una verdad impuesta por autoridades, sino una verdad que solo puede revelarse desde dentro, una verdad que libera. Imagina por un momento esa escena. Los discípulos sentados en silencio, la noche extendida como un manto protector, el viento suave moviendo las llamas de las lámparas. Jesús los observa con serenidad, sabiendo que algunos aún no entienden, pero también sabiendo que cada alma se abrirá a su tiempo. Entonces, en ese espacio entre respiraciones, habla de los sellos, de cómo cada uno de ellos es una puerta hacia una mayor comprensión, un peldaño hacia una conciencia más clara, una activación que transforma el miedo en luz. Y así, la pregunta velada se convierte en una invitación. No importa que hayan pasado 2000 años, no importa que los textos oficiales hayan omitido estos rituales, la esencia del misterio permanece intacta, porque la iniciación no dependía de templos ni instituciones, sino del estado interior del buscador. Tal vez, como aquellos discípulos, tú también estés escuchando una pregunta que no se formula con palabras, una pregunta que vive en el espacio silencioso del corazón, una pregunta que susurra. ¿Estás listo para recordar lo que tu alma siempre ha sabido? Los ecos del pasado no siempre llegan como hallazgos espectaculares. A veces emergen como fragmentos dispersos, pedazos de un mapa incompleto que la historia intentó enterrar.
Así ocurrió con los manuscritos gnósticos, textos que sobrevivieron no gracias al favor de los poderosos, sino porque alguien, en algún momento, comprendió que su contenido era demasiado sagrado para dejarlo caer en manos de quienes querían silenciarlo. Los ocultaron bajo la arena, dentro de vasijas de barro, confiando en que un día, cuando la humanidad estuviera preparada, serían encontrados nuevamente. Ese día llegó en 1945, cuando dos campesinos egipcios desenterraron una jarra sellada en los acantilados de Nag Hammadi. Lo que hallaron dentro no fue oro, pero sí algo más valioso: 13 códices de cuero que contenían evangelios, diálogos y tratados espirituales escritos por los primeros cristianos. Entre esas páginas silenciosas comenzó a resurgir una voz antigua, una voz que hablaba de niveles de conciencia, de luz interior y de un conocimiento reservado para quienes estaban dispuestos a mirar más allá de la superficie. Cuando los estudiosos comenzaron a leer los textos, algo quedó claro de inmediato. Estos escritos hablaban de un Jesús profundamente distinto al que la tradición había moldeado. No era un maestro distante, ni un profeta que transmitía mensajes en parábolas destinadas únicamente a las multitudes. Era un guía íntimo que conducía a sus discípulos por caminos interiores, revelando secretos sobre la estructura del alma y la ascensión espiritual. Y entre sus enseñanzas dispersas aparecía una idea repetida en diferentes formas: la existencia de 7 niveles, 7 pasos, 7 sellos que marcaban la evolución del buscador hacia una conciencia iluminada. Los textos no describen estos sellos con precisión lineal. No son instrucciones rígidas, ni rituales codificados. Son insinuaciones, destellos, referencias que aparecen y desaparecen como estrellas que parpadean detrás de una nube. En el Apócrifo de Juan, por ejemplo, se mencionan las 7 potencias del espíritu, cada una asociada a un estado del alma. En los Diálogos del Salvador, Jesús revela a 3 discípulos claves que existen niveles sucesivos de visión interior. Y en el Evangelio de Felipe se habla de un proceso de purificación que conduce a la unión con la luz divina. Cada texto parece contener una pieza diferente de un mismo rompecabezas, como si los autores hubieran querido transmitir el conocimiento sin entregarlo completamente, preservándolo del mal uso, pero manteniéndolo accesible para quienes tuvieran ojos para ver. Los sellos, entonces, no aparecen como dogmas escritos, sino como resonancias espirituales que apuntan a un propósito más profundo: la liberación interior. Lo más enigmático de todo es que estos ecos no solo coinciden entre sí, sino que contrastan directamente con la narrativa que se consolidó siglos después. Mientras que la tradición oficial enfatizaba normas, estructuras y obediencia externa, estos manuscritos hablaban de transformación interior, de revelaciones personales, de un viaje espiritual donde cada sello abría un portal hacia una comprensión más elevada. Y aunque muchos de estos documentos fueron clasificados como heréticos por las autoridades de su tiempo, su tono no tiene nada de subversivo en el sentido mundano. No hablan de rebelión terrenal, sino de despertar. No buscan confrontar a reyes ni instituciones, sino liberar la conciencia humana de las cadenas del olvido espiritual. Tal vez por eso fueron ocultados, porque un alma despierta es libre, y una persona libre ya no es fácilmente manipulada, ni movida por el miedo, ni controlada por doctrinas externas. La verdadera libertad nace desde dentro, desde la luz que estos textos intentaron preservar a toda costa. Hoy, los ecos de esos manuscritos vuelven a vibrar, no como reliquias arqueológicas, sino como recordatorios. Cada fragmento hallado, cada línea descifrada,
Cada palabra susurrada desde el desierto egipcio parece decir lo mismo. El camino espiritual no fue perdido, solo estaba esperando ser reencontrado. En los relatos más antiguos, aquellos que nunca llegaron a los altares ni a los púlpitos, Jesús aparece envuelto en una luz distinta. No es la figura pública que predica desde una colina, ni el maestro rodeado por multitudes ansiosas. Es una presencia silenciosa que se mueve entre sombras suaves, un guía que espera el momento adecuado para revelar aquello que no podía compartirse abiertamente. En estos textos, Jesús no enseña solo con palabras, enseña con la quietud, con la mirada, con una vibración que despierta algo profundo en quienes lo acompañan. Los discípulos a menudo relatan escenas nocturnas, casi siempre de noche, como si la oscuridad externa creara el espacio perfecto para que la luz interior pudiera hacerse visible. Y allí, en la penumbra, Jesús revelaba enseñanzas que no estaban destinadas a oídos desprevenidos. Los manuscritos gnósticos describen estos encuentros como instantes en los que el tiempo parecía hacerse delgado, casi transparente, permitiendo que el mundo espiritual se filtrara por las rendijas de lo cotidiano. En el diálogo del Salvador, Jesús conversa con sus discípulos sobre realidades que no pueden expresarse con un lenguaje común. Habla de la luz que desciende y asciende, de ojos que ven lo invisible, de un conocimiento que no proviene del exterior, y lo hace como si estuviera despertando un recuerdo, no transmitiendo una lección nueva. Es como si cada discípulo llevara en su interior una semilla dormida, que solo necesitaba la presencia adecuada para florecer. Uno de los detalles más suaves y a la vez más reveladores aparece en los textos que mencionan la postura de Jesús al enseñar. No se describe sentado en un trono, ni de pie en un lugar elevado. Se le muestra cercano, casi a la misma altura que los discípulos, mirándolos directamente, creando un círculo íntimo donde nadie parecía más alto ni más importante que otro. Esa igualdad visual reflejaba de manera silenciosa la esencia de su enseñanza. La divinidad no se entrega desde arriba, sino desde adentro. En estos encuentros velados, Jesús guiaba a los discípulos no a memorizar doctrinas, sino a percibir vibraciones. Les pedía que observaran su respiración, que sintieran la quietud entre pensamiento y pensamiento, que escucharan la voz que no viene del oído. Para muchos, estas prácticas se asemejan a meditaciones profundas, a ejercicios de contemplación que preparaban el alma para algo mayor, la apertura de los sellos. Lo fascinante es que, según estos textos, Jesús adaptaba la enseñanza a la capacidad espiritual de cada discípulo. Algunos recibían palabras, otros solo silencio. A unos les hablaba de luz, a otros de fuego interior, a otros de visión. No era un método rígido, sino una guía viva. Y esto revela algo esencial sobre la iniciación. No era colectiva, sino personal. Cada alma avanzaba a su propio ritmo, en su propio tiempo. En este ambiente íntimo, los discípulos empezaban a comprender que las parábolas públicas eran solo la superficie. Detrás de cada historia había un significado más profundo, uno que no podía comprenderse con la mente, sino con el corazón despierto. Y cuando uno de ellos alcanzaba ese punto de claridad, Jesús simplemente sonreía, como si reconociera que algo se había encendido en su interior. La penumbra, entonces, no era un lugar de ocultamiento, sino un espacio sagrado donde la luz se volvía visible. La sombra permitía que los ojos se ajustaran lentamente a una claridad que de otro modo habría sido demasiado intensa. Y así, entre susurros y silencios, Jesús transmitía su enseñanza más preciosa. El acceso a la divinidad no era un privilegio otorgado por instituciones,
sino un despertar interior que cada buscador podía experimentar por sí mismo. Quizás por esto, la tradición posterior silenció estos relatos, porque presentan a un Jesús que no establece intermediarios, sino que derriba barreras. Un Jesús que no funda una estructura externa, sino una vía interna. Un maestro que, desde la penumbra, iluminaba la esencia escondida de sus discípulos y les recordaba que la verdadera luz no viene de afuera, sino del corazón dispuesto a despertar. El primer sello no se abre con palabras, ni con gestos grandiosos, ni con ceremonias externas. Se abre con algo mucho más sutil, un temblor interior, un instante en el que el corazón humano, cansado de su propio ruido, se vuelve receptivo a una luz que siempre estuvo allí, pero que permanecía escondida detrás de capas de miedo, duda y olvido. Así describen los textos gnósticos el despertar inicial, el comienzo del camino, una chispa que se enciende en lo más profundo del pecho, revelando que el alma tiene una fuente luminosa que jamás se ha extinguido. Los discípulos, según los relatos antiguos, experimentaban este sello de maneras diferentes. Algunos lo describían como calor, otros como una paz suave que descendía sin motivo aparente. Otros hablaban de una claridad repentina, como si un velo hubiera sido retirado de su percepción, pero todos coincidían en lo mismo. El primer sello no añadía nada nuevo, revelaba lo que ya existía dentro de ellos. Era la chispa divina reconociéndose a sí misma. Jesús, en las enseñanzas interiores atribuidas a él, hablaba del corazón como el lugar donde la luz se encontraba dormida. Decía que mientras el hombre viviera dominado por el miedo, la luz permanecería cubierta, pero que en el momento en que el buscador se atreviera a mirar hacia adentro con sinceridad, sin máscaras, sin defensas, entonces esa luz se encendería sola, no por mérito, no por fuerza, sino por recuerdo, porque la luz reconoce el espacio que la acoge. El primer sello es, ante todo, una disolución, una fractura suave en la estructura del miedo que ha gobernado la vida humana. Los textos describen el miedo como la primera sombra, la más antigua, la que surgió cuando el alma olvidó su origen divino. Ese olvido generó la sensación de separación, de fragilidad, de constante búsqueda de protección externa. Pero cuando el sello se activa, esa sombra comienza a retroceder. No desaparece de inmediato, pero pierde su dominio, como una noche que se diluye ante la llegada del amanecer. En ciertos relatos, Jesús guiaba a los discípulos a este despertar a través de la contemplación del propio corazón. Les pedía que cerraran los ojos y observaran el pulso de la vida dentro de ellos. Allí habita lo eterno, se dice que susurraba. Y al escuchar esas palabras, los discípulos descubrían que algo vibraba en su interior, algo que no tenía forma, pero sí presencia. Era como un recuerdo antiguo, demasiado luminoso para ser ignorado. El primer sello también se asocia a la purificación emocional. Cuando la luz comienza a despertar, se lleva con ella el peso de viejas heridas, viejas culpas, viejos temores que habían sido cargados durante toda una vida. Muchos discípulos relataban que, tras recibir esta primera activación, lloraban sin saber por qué. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Era la presión interna rompiéndose como una vasija antigua, dejando espacio a algo más verdadero. Jesús veía este momento como el nacimiento del discípulo interior. Antes de este sello, el buscador podía escuchar enseñanzas, podía admirar milagros, podía seguir al Maestro físicamente, pero no podía comprender realmente el camino. Era como caminar en un pasillo oscuro, guiado por la mano de otro. Con el primer sello, sin embargo, una luz se encendía dentro del buscador. Ya no dependía únicamente del guía externo.
Algo dentro de él había empezado a reconocer el camino. Por eso este sello es el fundamento de todos los demás. No se puede avanzar hacia la visión, hacia el silencio profundo, hacia la unión divina, sin antes encender la luz del corazón. Porque esa luz es la que ilumina cada paso posterior. Es la que revela al alma que no está perdida, que no está rota, que no está sola. Es la luz que recuerda su origen. Tal vez por eso, incluso hoy, quienes inician un camino espiritual describen sensaciones similares, una calidez inexplicable, un alivio que parece venir de ningún lugar externo, una certeza suave, casi imperceptible, de que todo está sostenido por algo mayor. Esa es la huella del primer sello, la señal de que la luz interior empieza, por fin, a despertar. Después de que la luz del corazón se enciende, una transformación silenciosa comienza a gestarse en el interior del buscador. Ya no se trata únicamente de sentir la chispa divina iluminando las sombras antiguas, sino de aprender a escuchar. Y para escuchar la voz del Espíritu, los discípulos descubrían que debían descender a un territorio que la mayoría de las personas evita, el silencio profundo. No el silencio externo, que puede llenarse con cualquier ruido, sino el silencio interior, donde la mente ya no dicta el ritmo y el alma puede finalmente hablar. Los textos gnósticos describen este segundo sello como un umbral, un espacio entre pensamientos, un intervalo donde la conciencia se aquieta y se vuelve receptiva. Algunos discípulos lo llamaban la noche del alma, no porque fuese un lugar oscuro, sino porque se experimentaba como una vastedad tranquila, libre de distracciones. Para alcanzarlo, Jesús los guiaba con suavidad, enseñándoles a soltar cada pensamiento, cada preocupación, cada identificación con la voz inquieta de la mente. En este silenciamiento interior, algo extraordinario ocurría. El ruido del ego comenzaba a debilitarse. La mente, acostumbrada a correr sin descanso, se encontraba por primera vez sin terreno donde apoyarse. Y en esa pausa, en ese espacio sutil entre la respiración y el pensamiento, surgía una voz que no venía del exterior. Una voz que no imponía, no gritaba, no exigía. Una voz que susurraba. Los discípulos la llamaban la voz suave del Espíritu. Jesús enseñaba que sin este silencio no era posible recibir la sabiduría profunda, porque la verdad espiritual no se impone sobre el ruido, florece cuando el ruido cae. Así, guiaba a sus discípulos a prácticas contemplativas que hoy, en tiempos modernos, reconoceríamos como meditaciones. Les pedía que observaran la respiración, que sintieran la expansión del pecho, que permitieran que los pensamientos se disolvieran por sí solos, como nubes movidas por un viento invisible. En estos estados, los discípulos relataban experiencias que desafiaban la lógica. Algunos decían que sentían una presencia que los envolvía, como si la misma luz del primer sello los guiara hacia una profundidad mayor. Otros afirmaban escuchar palabras que no habían sido pronunciadas, y todos coincidían en una sensación de plenitud, un descanso interior que no podía compararse con ningún descanso físico. El segundo sello, entonces, no habría un conocimiento intelectual, sino un espacio interior, un templo sin muros donde el alma podía contemplar su propia esencia. En ese silencio, los miedos perdían su poder, las preocupaciones parecían ilusorias. La mente dejaba de ser un tirano y se convertía en una herramienta. Era la primera vez que el buscador experimentaba la libertad interna no como idea, sino como estado de ser. Jesús decía que quien aprende a escuchar en el silencio, escucha a Dios. No hablaba de un Dios distante, inaccesible o separado, sino de la presencia divina que vibra en cada ser humano.
Esa presencia no pide ritos, ni sacrificios, ni intermediarios. Solo pide espacio, solo pide silencio. Pero este sello también confrontaba a los discípulos, porque al sumergirse en el silencio, debían enfrentar lo que la mente había guardado en su interior durante años. Viejos temores, memorias olvidadas, voces internas que habían sido reprimidas, y solo al verlas podían liberarlas. Jesús no los abandonaba en ese proceso. En los textos apócrifos se le describe como una luz que acompaña, como una presencia que sostiene, como un guía que reconoce cada paso del alma. Cuando finalmente el discípulo podía permanecer en el silencio sin huir, el sello se completaba. No era un logro externo, sino un cambio en la vibración interior. El buscador se volvía más receptivo, más sereno, más consciente. Su corazón se preparaba para la siguiente revelación, y en la quietud recién adquirida, comenzaba a percibir algo que antes parecía imposible: la presencia de una visión que no dependía de los ojos físicos. Así, el segundo sello abría el camino al tercero, porque solo quien ha aprendido a escuchar en el silencio puede aprender a ver lo invisible. Después del silencio viene la visión. No una visión externa, como la que ofrecen los ojos físicos, sino una claridad interior que se enciende cuando la mente deja de interponerse entre el alma y la verdad. Este es el tercer sello, el que los textos gnósticos describen como la apertura del ojo interior, el centro desde donde el espíritu contempla lo que antes estaba oculto. No es un órgano físico, sino una forma de percepción que trasciende el tiempo, la forma y la apariencia. Los discípulos relataban que este momento no ocurría de manera abrupta. Más bien se insinuaba, como una luz tenue que comienza a dibujar contornos en una habitación oscura. Después de establecerse en el silencio profundo, empezaban a notar que su percepción cambiaba. Ya no miraban el mundo de la misma forma. Podían sentir intenciones más allá de las palabras, percibir la vibración de un espacio, distinguir la verdad detrás de una apariencia amable o la pureza detrás de un corazón herido. Era como si una capa invisible hubiese sido retirada de sus sentidos. Jesús hablaba a menudo de ojos que ven y no ven. Para muchos, estas palabras parecían una metáfora, pero para sus discípulos más cercanos tenía un significado literal. Según los textos ocultos, Jesús explicaba que todos nacemos con dos tipos de visión, una que mira hacia afuera y otra que mira hacia adentro. La primera nos permite sobrevivir en el mundo material. La segunda nos permite reconocer la realidad espiritual que sostiene todas las cosas. El tercer sello es precisamente la activación de esta segunda visión. Cuando el ojo interior comenzaba a abrirse, los discípulos sentían un cambio profundo en su percepción del yo. Ya no se identificaban exclusivamente con el cuerpo ni con los pensamientos que surgían como olas. Podían observarlos con distancia, como quien mira el río sin confundirse con el agua. Esta separación entre el ser y la mente era el primer indicio del despertar visual. Solo entonces podían ver. En algunos textos, Jesús es representado llevando a sus discípulos a lugares tranquilos, alejados de la multitud. Allí les pedía que cerraran los ojos físicos para que los ojos verdaderos pudieran abrirse. Les enseñaba a observar la oscuridad detrás de los párpados sin buscar nada, sin desear nada, dejando que la visión surgiera por sí sola. Muchos describían la aparición de luces suaves, colores que parecían flotar en el interior, o figuras simbólicas que emergían como si vinieran de otra capa de la realidad. Pero Jesús les recordaba que estas imágenes no eran el objetivo, sino señales de que el alma comenzaba a despertar.
El verdadero propósito del tercer sello era reconocer la esencia detrás de todas las formas. Ver el mundo no como un conjunto de objetos aislados, sino como una creación viva, interconectada, sostenida por la misma luz que habita en el corazón. Cuando esta visión se asentaba, los discípulos comenzaban a experimentar compasión de manera natural. Ya no sentían separación entre ellos y los demás. Podían mirar a un desconocido y percibir la chispa divina que llevaba dentro, incluso si ese desconocido no la reconocía todavía. Jesús sabía que este sello transformaba profundamente al buscador. Le advertía que la visión interior podía revelar tanto la belleza oculta como las sombras que aún necesitaban ser sanadas. Pero también les recordaba que todo lo que se ve con el ojo interior es una invitación al amor, no al juicio, porque la visión espiritual no expone para avergonzar, sino para liberar. Cuando el tercer sello se completa, el discípulo deja de caminar a ciegas. Ya no depende únicamente de indicaciones externas. Puede discernir por sí mismo. Puede ver el camino incluso cuando no está iluminado. Y sobre todo, puede ver la luz en los demás, incluso cuando ellos no pueden verla todavía. Con el ojo interior abierto, el alma está lista para el siguiente paso. Y ese paso no es suave ni silencioso, es fuego. Cuando el ojo interior ha aprendido a ver, el camino ya no puede permanecer pasivo. La visión despierta una fuerza que pide movimiento, transformación, entrega. Así aparece el cuarto sello, descrito en los textos gnósticos como el fuego divino, una energía viva que asciende por el interior del ser humano para purificar la voluntad y alinearla con la luz. No es un fuego que destruye desde fuera, sino una llama sagrada que consume aquello que ya no pertenece al alma despierta. Los discípulos hablaban de esta etapa con reverencia y respeto. Decían que no todos estaban listos para atravesarla, porque el fuego no negocia. Revela con claridad lo que el corazón aún guarda como apego, orgullo o resistencia. Jesús advertía que este sello no podía abrirse por curiosidad ni por ambición espiritual. Solo se manifestaba cuando el buscador estaba dispuesto a dejar atrás las viejas identidades que ya no servían al propósito del alma. En los relatos antiguos, este fuego se sentía como una corriente ascendente. Algunos lo describían como calor que subía lentamente desde el interior del cuerpo, otros como una vibración intensa que recorría la columna, despertando una fuerza que parecía antigua y familiar al mismo tiempo. Pero más allá de la sensación física, el verdadero impacto era interior. Viejos deseos perdían su poder, reacciones automáticas se disolvían, la voluntad dejaba de estar gobernada por el miedo o el ego y comenzaba a alinearse con algo más profundo y verdadero. Jesús enseñaba que este fuego no debía ser temido. Decía que era el mismo fuego del Espíritu, el que los profetas habían anunciado, el que purifica sin condenar. He venido a traer fuego a la tierra. Se le atribuye en ciertos textos, no como amenaza, sino como promesa de transformación. El fuego separa lo esencial de lo ilusorio, lo eterno de lo pasajero, y en ese proceso, el alma se vuelve más ligera. Durante esta etapa, los discípulos atravesaban pruebas internas. No eran castigos, sino confrontaciones necesarias. El fuego revelaba contradicciones, mostraba dónde la visión interior aún no se había integrado en la vida cotidiana. Jesús no imponía estas pruebas, las observaba surgir naturalmente. Sabía que el fuego actúa con precisión perfecta, tocando solo aquello que está listo para ser transformado. Muchos textos describen este sello como el momento en que el discípulo deja de buscar su propia salvación individual y comienza a sentir responsabilidad por la luz que ha despertado.
La voluntad purificada ya no busca dominar, convencer ni imponerse. Busca servir, busca expresar la verdad sin violencia, la compasión sin sacrificio, la fuerza sin dureza. El fuego transforma la intención, haciendo que cada acción brote desde el centro del ser y no desde la reacción automática. Jesús guiaba a sus discípulos a aceptar este proceso con entrega. Les recordaba que resistirse al fuego solo prolongaba el dolor, mientras que confiar en él aceleraba la liberación. Porque el fuego no viene a destruir al buscador, sino a revelar quién es realmente cuando las capas innecesarias se consumen. Cuando el cuarto sello se completa, el discípulo siente una estabilidad nueva. La energía ya no se dispersa. La voluntad se vuelve clara, firme, silenciosa. Hay menos conflicto interno, menos lucha entre lo que se desea y lo que se sabe que es verdadero. El fuego ha cumplido su función, ha alineado el querer humano con la intención divina, y en esa alineación algo se prepara para nacer. Porque una vez que la voluntad ha sido purificada, la palabra adquiere poder. El alma está lista para expresar lo que ha visto, lo que ha sentido, lo que ha recordado. Así, el camino conduce al siguiente sello, donde la voz interior encuentra su forma sagrada. Cuando la voluntad ha sido purificada por el fuego, el alma descubre algo que antes permanecía dormido: la palabra interior. No la palabra común, nacida del impulso o del deseo de convencer, sino una expresión que brota del silencio y porta una vibración distinta. Este es el quinto sello, aquel que los textos gnósticos insinúan como el misterio del logos oculto. La voz que crea, sana y ordena, porque surge de la unión entre conciencia despierta y verdad interior. Los discípulos aprendían que no toda palabra tiene poder. La mayoría de las palabras dispersan energía, refuerzan la ilusión o alimentan el ego. Jesús enseñaba que la palabra verdadera solo aparece cuando el corazón, el silencio, la visión y la voluntad han sido integrados. Antes de ese punto, hablar era ruido. Después, hablar se convertía en acto sagrado. Por eso, este sello no se abre con discursos, sino con una profunda responsabilidad interior. En algunos textos apócrifos se describe a Jesús enseñando a sus discípulos a guardar silencio, incluso después de haber visto grandes revelaciones. No porque el conocimiento fuera peligroso, sino porque la palabra prematura podía deformarlo. Decía que la palabra correcta nace cuando el alma está alineada, cuando no busca aprobación ni reconocimiento. Entonces, y solo entonces, la voz interior encuentra su forma externa sin perder su pureza. Quienes atravesaban este sello relataban una transformación sutil en su manera de comunicarse. Ya no sentían la necesidad de explicar todo, ni de defender sus ideas. Cuando hablaban, lo hacían con sencillez, y aún así, sus palabras parecían tocar algo profundo en quienes las escuchaban. No era persuasión, era resonancia. No era enseñanza impuesta, era recuerdo despertado en el otro. Los textos gnósticos asocian este sello con el aliento divino. Así como, según las antiguas tradiciones, Dios crea a través de la palabra, el ser humano despierto comienza a crear a través de su expresión consciente, no creando mundos físicos, sino realidades interiores, paz, claridad, reconciliación. La palabra pronunciada desde este estado no hiere, no divide, no domina, ordena, ilumina, sana. Jesús advertía que este poder debía usarse con humildad, porque la palabra que nace del Espíritu no pertenece al ego del hablante, fluye a través de él, y cuando el ego intenta apropiarse de ella, el poder se pierde. Por eso, muchos discípulos aprendieron que la verdadera palabra sagrada a veces es el silencio. Saber cuándo no hablar es parte de la iniciación.
En este nivel, el discípulo comienza a comprender que cada pensamiento también es una palabra no pronunciada y que purificar la palabra externa implica purificar primero el lenguaje interior. El quinto sello, entonces, no se limita al habla, transforma el diálogo interno. La crítica constante se apaga, el juicio pierde fuerza. La mente aprende a hablar con el alma en lugar de atacarla. Cuando la palabra interior se alinea, la comunicación con lo invisible se vuelve natural. Algunos textos describen oraciones silenciosas que no pedían nada, sino que expresaban comunión. No eran súplicas, sino estados de presencia. Jesús enseñaba que estas oraciones no subían al cielo, expandían la conciencia. Eran actos de unión, no de separación. Al completar este sello, el discípulo se vuelve un canal. No predica, no impone, no convierte. Su sola presencia comunica. Su palabra, cuando aparece, lleva una calma que no se puede fingir. Y así, sin esfuerzo, el alma se prepara para un misterio aún más profundo, la disolución de la separación, el paso hacia la unión con lo invisible, donde ya no hay quien hable ni quien escuche, sino una sola conciencia recordándose a sí misma. Cuando la palabra interior ha aprendido a nacer desde el silencio, el camino deja de avanzar hacia afuera y comienza a recogerse hacia una profundidad sin forma. Este es el sexto sello, el más delicado y el más difícil de describir, porque no se manifiesta como experiencia aislada, sino como disolución. Los textos gnósticos lo evocan como la unión, el momento en que la frontera entre el alma y lo divino se vuelve tan tenue que deja de percibirse como separación. Los discípulos no hablaban de este sello con entusiasmo ni dramatismo. Lo hacían con una calma reverente, como quien intenta señalar algo que no puede atraparse con palabras. Decían que no era un estado que se alcanzara, sino una condición que se revelaba cuando toda resistencia había caído. Jesús enseñaba que mientras el buscador se percibiera a sí mismo como alguien separado que intenta llegar a Dios, la unión no podía ocurrir. La unión comenzaba cuando esa búsqueda cesaba. En los relatos más antiguos, este momento aparece asociado a una sensación de amplitud infinita. No había visiones deslumbrantes ni emociones intensas. Había una presencia, una conciencia vasta, silenciosa, que parecía contenerlo todo sin esfuerzo. Los discípulos decían que, por primera vez, no se sentían observadores del mundo, sino parte viva de él. Ya no miraban a Dios como algo externo, ni siquiera como una luz interior, sino como el fondo mismo de su propia existencia. Jesús describía esta unión como el recuerdo del origen. Decía que el alma no estaba destinada a permanecer fragmentada, sino a reconocerse nuevamente en la fuente de la que había surgido. En este sello, la identidad personal se vuelve transparente. El nombre, la historia, los logros y las heridas siguen existiendo, pero ya no definen al ser. Son como vestiduras que pueden usarse sin ser confundidas con la esencia. Los textos gnósticos insisten en que esta unión no implica desaparecer ni perder la individualidad en un vacío sin sentido. Al contrario, es una integración. El discípulo sigue siendo quien es, pero ya no vive desde la sensación de carencia. La plenitud se vuelve su estado natural. Desde allí, toda experiencia adquiere un matiz sagrado, incluso las más simples. Jesús enseñaba que en este nivel no hay jerarquías espirituales. Nadie está más cerca ni más lejos. Todos participan de la misma fuente, aunque no todos sean conscientes de ello. El sexto sello no crea elegidos, disuelve la idea misma de elección. Solo queda la realidad de lo que es, presente en todo y en todos. Algunos textos describen este estado como un matrimonio interior,
una reconciliación entre lo humano y lo divino. No hay conquista ni sumisión. Hay reconocimiento mutuo. El alma se reconoce en Dios y Dios se reconoce en el alma, no como dos entidades distintas, sino como una misma vida expresándose en diferentes niveles. Este sello transforma profundamente la manera de habitar el mundo. El miedo a la muerte se atenúa, porque la conciencia ya no se identifica exclusivamente con lo que nace y muere. La necesidad de controlar desaparece, porque se confía en el flujo de lo real. La compasión se vuelve espontánea, no como deber moral, sino como consecuencia natural de la unidad percibida. Jesús sabía que esta experiencia no podía institucionalizarse, no podía convertirse en doctrina ni transmitirse como fórmula. Solo podía señalarse. Por eso, muchos de sus gestos y palabras finales apuntaban a esta unión sin describirla. Sabía que quien estuviera listo la reconocerá sin necesidad de explicación. Y cuando el sexto sello se integra, el camino no termina. Algo aún más sutil espera manifestarse, porque después de la unión viene la conciencia plena, la vida vivida desde la luz recordada. El séptimo sello aguarda, no como un final, sino como una presencia continua que transforma cada instante en expresión del espíritu despierto. Cuando la unión con lo invisible se vuelve estable, algo profundamente silencioso comienza a irradiar desde el interior del ser. No es una emoción, ni una visión, ni un estado pasajero. Es una forma de conciencia. Los textos gnósticos llaman a este estado el séptimo sello, la conciencia crística, una manera de habitar el mundo desde la memoria viva de la unidad. No es un título ni un rango espiritual, sino una cualidad del ser que se expresa sin esfuerzo. Jesús no hablaba de esta conciencia como algo exclusivo. No la presentaba como un privilegio reservado para unos pocos elegidos, sino como el destino natural de toda alma despierta. Enseñaba que Él no era la fuente de esa conciencia, sino su reflejo más claro. Decía que lo que Él vivía estaba disponible para todos aquellos que recorrieran el camino interior con sinceridad y entrega. El séptimo sello no convierte al discípulo en maestro, lo devuelve a la simplicidad esencial. En este estado, la separación deja de ser el marco desde el cual se percibe la realidad. El yo personal sigue existiendo, pero ya no ocupa el centro. La vida se vive como expresión del espíritu, no como lucha por afirmarse. Los discípulos describían una presencia constante, una atención suave que no se dispersa ni se aferra. Era como caminar sabiendo, sin necesidad de pensar, que cada paso está sostenido por algo mayor. La conciencia crística transforma la relación con el sufrimiento. No lo niega ni lo evita, pero tampoco se identifica con él. El dolor se reconoce como parte del movimiento de la vida, no como castigo ni error. Desde esta conciencia, incluso las experiencias difíciles adquieren un sentido de aprendizaje y compasión. Jesús enseñaba que este estado no elimina la humanidad, sino que la atraviesa con luz. Los textos sugieren que quienes integraban el séptimo sello irradiaban una calma profunda. No imponían enseñanzas ni buscaban seguidores. Su presencia, por sí sola, generaba un espacio de claridad en quienes se acercaban. Era una influencia silenciosa, no basada en palabras ni en autoridad, sino en coherencia interior. Donde había confusión, traían sencillez. Donde había miedo, presencia. Donde había división, recordaban la unidad. Esta conciencia no vive anclada en el pasado, ni proyectada hacia un futuro ideal. Habita el instante. Cada momento se convierte en un lugar sagrado, no porque sea perfecto, sino porque es real. Jesús enseñaba que vivir desde esta conciencia era vivir en el reino, no como promesa futura,
sino como realidad presente. El reino no se esperaba, se encarnaba. En los manuscritos gnósticos, el séptimo sello aparece como el fin de la búsqueda espiritual, no porque ya no haya camino, sino porque ya no hay buscador. La pregunta se disuelve, la inquietud se aquieta, la vida continúa, pero desde un centro distinto. El alma ya no busca recordar, vive recordando. Este estado no puede ser imitado ni forzado. Surge naturalmente cuando los sellos anteriores se integran sin resistencia. Por eso, Jesús nunca ofreció atajos. No prometió iluminación instantánea. Ofreció un camino de transformación profunda, paso a paso, sello a sello, hasta que la conciencia se vuelve tan clara que la luz puede expresarse a través de la vida cotidiana. La conciencia crística no separa lo sagrado de lo profano. Todo se vuelve lugar de expresión divina. El trabajo, el descanso, el encuentro, la soledad, nada queda fuera. Y en esa totalidad vivida, el discípulo se convierte en testigo vivo de aquello que Jesús encarnó. Una humanidad atravesada por la luz, no elevada por encima del mundo, sino profundamente enraizada en él. Así, el séptimo sello no cierra el camino, lo transforma en presencia continua. Una presencia que no necesita proclamarse, porque simplemente es. Cuando una enseñanza concede al ser humano acceso directo a lo sagrado, inevitablemente despierta temor en quienes han construido su poder sobre la mediación. Así comenzó el silenciamiento, no como un acto repentino, sino como un proceso lento y meticuloso, extendido a lo largo de siglos. Los textos gnósticos no fueron rechazados por falta de espiritualidad, sino precisamente por lo contrario. Revelaban demasiado, mostraban un camino interior que no necesitaba templos, jerarquías ni permisos. Y eso, para una institución en formación, resultaba inaceptable. Tras la expansión del cristianismo dentro del Imperio Romano, la fe comenzó a organizarse como estructura. Lo que antes había sido una experiencia viva se convirtió progresivamente en sistema. Para sostenerlo, era necesario definir límites claros. ¿Qué debía creerse? ¿Qué podía leerse? ¿Quién podía enseñar? En ese proceso, todo conocimiento que invitara al individuo a despertar por sí mismo fue considerado peligroso. Los sellos del alma, al otorgar poder espiritual directo, rompían la lógica de obediencia que empezaba a consolidarse. Los concilios eclesiásticos no discutían solo teología, discutían control. Se seleccionaron textos que reforzaban una narrativa externa de salvación y se descartaron aquellos que hablaban de transformación interior. Los evangelios gnósticos, con su énfasis en la luz interna y la experiencia directa, fueron etiquetados como heréticos. No porque negaran a Jesús, sino porque lo mostraban demasiado cercano, demasiado humano, demasiado accesible. Así comenzó el borrado. Manuscritos quemados, comunidades perseguidas, nombres olvidados. El conocimiento de los sellos no fue refutado, fue enterrado. Se lo empujó hacia el silencio, hacia los márgenes, hacia cuevas y desiertos. No porque fuera falso, sino porque liberaba. Y la libertad espiritual siempre ha sido una amenaza para los sistemas que se sostienen sobre el miedo y la culpa. Con el tiempo, la figura de Jesús fue reformulada. De maestro del despertar, pasó a ser intermediario exclusivo. El reino interior se transformó en promesa futura. La conciencia crística se convirtió en atributo único, inalcanzable. Todo aquello que invitaba al creyente a mirar hacia adentro fue suavizado, reinterpretado o directamente omitido. El mensaje dejó de ser «recuerda quién eres» y pasó a ser «obedece para ser salvado». Sin embargo, el silenciamiento nunca fue total. Como toda verdad profunda, encontró grietas por donde sobrevivir.
monjes que copiaron textos prohibidos en secreto, comunidades que transmitieron enseñanzas de forma oral, símbolos que ocultaban significados más antiguos. El conocimiento de los sellos se volvió subterráneo, pero no desapareció, permaneció latente, esperando el momento adecuado para reaparecer. El hallazgo de Nag Hammadi en el siglo XX no fue un accidente histórico, fue una ruptura del silencio. Una señal de que la conciencia humana estaba nuevamente preparada para enfrentar verdades que antes habrían sido rechazadas. Al leer esos textos hoy, no sentimos extrañeza absoluta. Sentimos reconocimiento, como si algo dentro de nosotros recordara lo que la historia intentó borrar. Jesús nunca advirtió que este conocimiento sería destruido, pero sí insinuó que sería ocultado. Dijo que la luz brilla en la oscuridad y que la oscuridad no puede vencerla. El silenciamiento fue real, pero incompleto, porque la verdad que vive en la conciencia no puede ser aniquilada. Solo puede ser olvidada temporalmente. Y ahora, al emerger nuevamente, no lo hace como desafío institucional, sino como invitación personal. No busca confrontar, sino despertar. No exige creencia, sino escucha. El silenciamiento de la verdad fue una pausa larga en la historia del alma humana, pero incluso en el silencio, la luz siguió respirando. Nada que haya nacido del espíritu desaparece por completo. Puede ser cubierto, deformado o empujado a los márgenes de la historia, pero nunca destruido. Así ocurre con los 7 sellos del alma. No quedaron atrapados en manuscritos antiguos, ni perdidos en desiertos lejanos. Permanecieron donde siempre estuvieron, en el interior silencioso del ser humano, aguardando el momento en que la conciencia estuviera lista para recordarlos. El regreso de los sellos no sucede como un evento histórico, ni como una revelación pública que sacuda al mundo exterior. Ocurre de manera íntima, casi imperceptible. Se manifiesta cuando una persona comienza a hacerse preguntas que no buscan respuestas rápidas, cuando el ruido pierde su atractivo, cuando el corazón anhela profundidad más que certezas. En ese instante, algo antiguo se despierta, como una memoria que nunca perteneció al tiempo. Los textos gnósticos nunca pretendieron crear una nueva religión. Su propósito era más sencillo y al mismo tiempo más radical, recordar al ser humano su origen luminoso. Por eso, el regreso de los sellos no exige abandonar creencias ni adoptar otras nuevas. No pide ruptura, sino integración. No invita a rechazar la historia, sino a mirarla con una conciencia más amplia, capaz de reconocer tanto la sombra como la luz. Hoy, en un mundo saturado de información pero hambriento de sentido, los sellos reaparecen como una posibilidad silenciosa, no como doctrina, sino como experiencia. El primer sello se manifiesta cuando el miedo deja de gobernar el corazón. El segundo, cuando el silencio se vuelve hogar. El tercero, cuando la percepción se afina y la vida se revela como algo más profundo de lo que aparenta. El cuarto, cuando la voluntad se purifica y actúa desde la coherencia interior. El quinto, cuando la palabra nace desde la verdad y no desde la necesidad. El sexto, cuando la separación se disuelve. Y el séptimo, cuando la conciencia se asienta en la unidad. No es necesario nombrarlos. No es necesario comprenderlos intelectualmente. Su activación no depende de rituales externos ni de validaciones ajenas. Ocurren de manera natural cuando la vida interior madura. Jesús, según los relatos más antiguos, no entregó los sellos como secretos exclusivos, sino como etapas del despertar humano. No los escondió para crear misterio, sino para protegerlos de quienes aún no podían comprenderlos sin distorsión. El regreso de los sellos es, en realidad, un regreso a uno mismo,
a una forma de estar en el mundo más despierta, más compasiva, más real. No convierte a nadie en superior, ni en iluminado. Al contrario, devuelve la sencillez, la humildad, la presencia. El alma deja de buscar escapar del mundo y comienza a habitarlo con mayor profundidad. Quizás por eso este conocimiento reaparece ahora, en tiempos de crisis y transformación. No para ofrecer respuestas definitivas, sino para acompañar el proceso humano de recordar. Recordar que la luz no está ausente, que el reino no fue perdido, que la conciencia crística no es un ideal lejano, sino una posibilidad viva que se expresa en cada acto de presencia, de amor y de verdad. Al final, los sellos no llaman la atención, no exigen ser activados, simplemente esperan. Y cuando el buscador se aquieta lo suficiente, cuando el corazón se abre sin miedo, cuando el silencio se vuelve fértil, los sellos responden, no con palabras, sino con una paz profunda, una certeza suave, la sensación de estar en casa. Y tal vez esa sea la verdadera iniciación. No aprender algo nuevo, sino recordar lo que el alma nunca olvidó del todo, respirar, descansar y permitir que la luz, siempre paciente, vuelva a ocupar su lugar natural en el centro del ser.